En los rincones más oscuros de los archivos vaticanos, donde el polvo de 4 siglos se asienta sobre pergaminos que nunca deberían haber visto la luz, reposa una verdad que ha desafiado el orden establecido desde que un joven judío de Ámsterdam se atrevió a pronunciarla. Baruch Spinoza, cuyo nombre mismo fue borrado de las sinagogas y cuyas obras fueron condenadas al fuego por las autoridades cristianas, había descubierto algo que trascendía las fronteras de cualquier religión organizada. No se trataba meramente de una disputa teológica o de una diferencia doctrinal. Era algo mucho más profundo, más perturbador, más revolucionario. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resuena con particular intensidad cuando contemplamos la sistemática censura que se abatió sobre los escritos de Spinoza. No fue casualidad que sus obras fueran prohibidas tanto por judíos como por cristianos, tanto por protestantes como por católicos. Había tocado un nervio tan sensible, tan fundamental, que todas las tradiciones religiosas organizadas se sintieron amenazadas por igual. El origen espiritual que Spinoza había comenzado a develar no se trataba de una nueva interpretación de las Escrituras ni de una reforma teológica más. Era una comprensión completamente diferente de lo que significa lo divino. Una perspectiva que hacía tambalear los cimientos mismos sobre los cuales se había construido el poder eclesiástico durante milenios. Y es precisamente por esta razón que durante 400 años sus implicaciones más profundas han permanecido ocultas, censuradas no solo por la prohibición explícita, sino por algo mucho más sutil y efectivo, la distorsión sistemática de su verdadero mensaje. En las calles empedradas del Ámsterdam del siglo XVII, donde las ideas circulaban con la misma libertad que las mercancías en el puerto, Spinoza había comenzado a articular una visión que desafiaría para siempre la comprensión tradicional de Dios, de la naturaleza humana y de la relación entre ambos. Pero lo que realmente perturbaba a las autoridades religiosas no era tanto lo que afirmaba, sino lo que negaba. Negaba la trascendencia absoluta de Dios, negaba la necesidad de intermediarios sagrados, negaba la validez de los milagros como suspensiones de las leyes naturales y, más importante aún, negaba que el temor fuera el fundamento legítimo de la experiencia religiosa. Desde cualquier rincón del mundo en que te encuentres en este momento, mientras estas palabras llegan a ti, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando y qué hora marca el reloj en tu lugar ahora mismo. Porque lo que estamos a punto de explorar trasciende las fronteras geográficas y temporales. La verdad que Spinoza comenzó a revelar es tan universal como la luz del sol que ilumina diferentes usos horarios, pero que proviene de la misma fuente inexorable. El joven Baruch había crecido en el seno de una comunidad sefardí que había encontrado refugio en los Países Bajos tras siglos de persecución. Sus ancestros habían sido expulsados de España, habían vivido la violencia de la Inquisición, habían visto cómo el dogma se convertía en instrumento de tortura y muerte. Quizás fue precisamente esta herencia de sufrimiento causado por la intolerancia religiosa lo que sensibilizó su mente para percibir algo que otros no podían ver. Que el miedo, más que el amor, había sido el verdadero arquitecto de las instituciones religiosas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Spinoza estaba a punto de descubrirlo de la manera más dolorosa posible, cuando comenzó a cuestionar públicamente no solo las interpretaciones específicas de la Torá, sino la misma naturaleza de la revelación divina, cuando empezó a sugerir que quizás Dios no era un ser personal que intervenía caprichosamente en los asuntos humanos, sino algo mucho más fundamental y omnipresente. La reacción no se hizo esperar. La sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que había sido un refugio para los judíos expulsados de la península ibérica,
se convirtió en el escenario de uno de los actos de censura más dramáticos de la historia intelectual occidental. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, los líderes comunitarios pronunciaron contra él el herem más severo que se recuerde. No se trató de una excomunión ordinaria, sino de una maldición que pretendía borrarlo no solo de la comunidad presente, sino de la memoria misma de las generaciones futuras. Las palabras del herem resonaron con una dureza que revelaba el verdadero terror que inspiraban las ideas del joven filósofo. Por el juicio de los ángeles y por la sentencia de los santos, nosotros excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. No quiera el Señor perdonarlo. Que la ira y la indignación del Señor se enciendan contra este hombre y le traigan todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. ¿Pero por qué tanta vehemencia? ¿Qué había descubierto Spinoza que mereciera semejante reacción? La respuesta no se encuentra en los detalles específicos de sus críticas a la ortodoxia judía, sino en algo mucho más fundamental. Había comenzado a articular una comprensión de lo divino que hacía innecesarias todas las estructuras de poder que se habían erigido en nombre de Dios. El origen espiritual que Spinoza estaba descubriendo no residía en textos sagrados que requerían interpretación autorizada, ni en rituales que necesitaban ser administrados por una casta sacerdotal, ni en dogmas que debían ser aceptados por fe ciega. Residía en la propia estructura de la realidad, en las leyes eternas que gobiernan tanto el movimiento de los astros como los pensamientos de la mente humana. Dios no era un legislador externo que había creado el mundo y luego lo gobernaba desde afuera, sino la misma esencia íntima de todo lo que existe. Esta comprensión, que Spinoza comenzaría a desarrollar sistemáticamente en sus obras posteriores, especialmente en la ética demostrada según el orden geométrico, representaba una revolución copernicana en el pensamiento religioso. Si Dios era verdaderamente infinito, si era verdaderamente omnipresente, entonces no podía ser concebido como separado de la naturaleza. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no eran dos realidades diferentes, sino dos nombres para la misma substancia infinita que se expresa tanto en el orden físico como en el orden mental. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza estaba descubriendo que la experiencia auténtica de lo divino no requería la suspensión de la razón, sino su pleno ejercicio. No requería la aceptación ciega de autoridades externas, sino el desarrollo de la comprensión interna. No requería el temor al castigo, sino el amor a la verdad. Esta era la amenaza real que representaba su pensamiento. No se trataba simplemente de que negara tal o cual dogma específico, sino de que estaba revelando que toda la estructura del poder religioso, basado en el monopolio de la interpretación divina, era, en el mejor de los casos, innecesaria y en el peor, un obstáculo para la auténtica experiencia espiritual. Las autoridades cristianas no tardaron en percibir las implicaciones revolucionarias del pensamiento spinoziano. Cuando en 1670 se publicó anónimamente el Tratado Teológico Político, la reacción fue inmediata y furiosa. El libro fue prohibido, perseguido, quemado públicamente. Los teólogos de todas las denominaciones se sintieron obligados a refutarlo, no tanto por sus conclusiones específicas, sino por su método devastadoramente efectivo. Spinoza había aplicado las herramientas de la crítica histórica y filológica a los textos sagrados, demostrando que lejos de ser revelaciones dictadas directamente por Dios, eran documentos humanos, escritos en contextos históricos específicos, por autores que tenían motivaciones y limitaciones muy humanas.
Más perturbador aún, había mostrado que muchas de las historias que se presentaban como hechos históricos eran en realidad alegorías morales y que muchas de las leyes que se atribuían a mandato divino directo eran en realidad adaptaciones de las necesidades sociales y políticas de pueblos antiguos. Pero lo que realmente aterrorizaba a las autoridades eclesiásticas era la conclusión inevitable de este análisis. Si las escrituras eran documentos humanos, sujetos a error y condicionados por sus circunstancias históricas, entonces la pretensión de las iglesias de poseer una interpretación infalible de la voluntad divina se desmoronaba por completo. El origen espiritual que Spinoza estaba revelando era al mismo tiempo más simple y más complejo que el que proponían las religiones organizadas. Era más simple porque no requería complicadas mediaciones institucionales. Cualquier ser humano que ejercitara plenamente su razón y cultivara su capacidad de comprensión podía acceder directamente a la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Era más complejo porque requería un nivel de madurez intelectual y emocional que pocas personas estaban dispuestas a desarrollar. La verdadera religión, según Spinoza, no consistía en la repetición de fórmulas dogmáticas ni en la observancia de rituales prescritos, sino en el conocimiento amoroso de las leyes eternas que gobiernan la realidad. Era una religión de filósofos, no de sacerdotes. Una religión de la razón, no del temor. Una religión de la libertad, no de la sumisión. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías proponen doctrinas alternativas que pueden ser combatidas con otras doctrinas, mientras que las dudas cuestionan la misma legitimidad del dogma como forma de conocimiento. Spinoza no se limitaba a proponer una interpretación diferente de los textos sagrados. Estaba cuestionando la autoridad misma de los textos sagrados para determinar la verdad sobre la realidad. En los años que siguieron a su excomunión, mientras vivía retirado en pequeñas ciudades holandesas, dedicado a la fabricación de lentes ópticos y a la elaboración de su sistema filosófico, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de su descubrimiento inicial. Cada página que escribía era una nueva confirmación de que había dado con algo fundamental, algo que explicaba no solo los errores específicos de las religiones históricas, sino su tendencia sistemática hacia la intolerancia y la violencia. El problema no residía en las intenciones de los fundadores religiosos, muchos de los cuales habían sido sinceros buscadores de la verdad espiritual. El problema residía en la transformación inevitable de sus enseñanzas originales en sistemas de poder institucional. Cuando una verdad espiritual se convierte en propiedad exclusiva de una organización, cuando se establece una casta de intérpretes autorizados, cuando se prohíbe el cuestionamiento libre, la búsqueda auténtica de lo divino se convierte en su opuesto. Un mecanismo de control social basado en el miedo. Te invito a que, en este momento, compartas este contenido con un amigo cercano, con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque lo que estamos explorando no es meramente un ejercicio intelectual, sino una búsqueda de esa verdad liberadora que Spinoza identificó como la fuente auténtica de la felicidad humana. El origen espiritual, censurado que Spinoza había comenzado a revelar, tenía implicaciones que iban mucho más allá de la teología. Si Dios era realmente la substancia infinita que se expresaba tanto en la naturaleza física como en la mente humana, entonces la distinción tradicional entre lo sagrado y lo profano perdía sentido. Todo era igualmente divino, pero no en el sentido de que todo fuera objeto de veneración supersticiosa, sino en el sentido de que todo participaba de la misma realidad fundamental y estaba sujeto a las mismas leyes eternas. Esta comprensión tenía consecuencias revolucionarias para la ética.
Si no existía un legislador divino externo que impusiera mandamientos arbitrarios, entonces la moralidad no podía basarse en la obediencia ciega a la autoridad, sino en la comprensión racional de lo que realmente contribuye al florecimiento humano. Las acciones no eran buenas o malas porque lo dijera un texto sagrado o una autoridad religiosa, sino porque favorecían o perjudicaban el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Spinoza estaba descubriendo que la verdadera libertad no consistía en la capacidad de elegir arbitrariamente entre alternativas, sino en la comprensión clara de las causas que determinan nuestras acciones y en la gradual liberación de aquellas que nos impiden realizar nuestro potencial más alto. La libertad no era libertad de las leyes naturales, sino libertad a través de la comprensión de esas leyes. Esta era quizás la dimensión más amenazante de su pensamiento para las autoridades religiosas y políticas de su época. Si los seres humanos podían alcanzar la verdadera libertad y felicidad a través de la comprensión racional, sin necesidad de intermediarios sagrados, entonces todo el aparato de control basado en la ignorancia y el temor se volvía obsoleto. Las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza en 1677 fueron testigos de una campaña sistemática de distorsión y ocultamiento de su verdadero mensaje. Sus obras fueron prohibidas, pero más efectivo que la prohibición fue el proceso gradual por el cual se fue creando una imagen caricaturesca del filósofo holandés. Se le presentó como un ateo materialista, como un negador de todo valor espiritual, como un destructor de la moral tradicional. Esta deformación no era accidental. Era mucho más conveniente para las autoridades religiosas presentar a Spinoza como un simple materialista que reconocer que había articulado una comprensión de lo divino más profunda y más consistente que la mayoría de las teologías oficiales. Era más fácil acusarlo de ateísmo que admitir que su panteísmo representaba una forma de experiencia religiosa que hacía innecesarias las mediaciones institucionales. Durante los siglos XVIII y XIX, mientras el pensamiento de Spinoza ejercía una influencia subterránea pero poderosa sobre figuras como Goethe, Hegel y los románticos alemanes, su verdadero mensaje siguió siendo censurado, no ya por la prohibición explícita, sino por la interpretación selectiva que enfatizaba sus aspectos más técnicos y filosóficos abstractos, mientras oscurecía sus implicaciones espirituales revolucionarias. El origen espiritual que Spinoza había descubierto permanecía oculto detrás de discusiones académicas sobre la substancia, los atributos y los modos, como si se tratara meramente de un sistema metafísico más en la historia de la filosofía. Pocos percibían que detrás de esa terminología aparentemente árida se escondía una visión mística de extraordinaria profundidad, una comprensión de la unidad fundamental de toda la realidad que tenía el poder de transformar radicalmente la experiencia humana. ¿Cuántas generaciones han vivido sin conocer esta verdad? ¿Cuántos buscadores sinceros han consumido sus vidas en prácticas espirituales que los alejaban de aquello mismo que buscaban? ¿Cuántos han aceptado la separación entre fe y razón como si fuera un hecho natural, sin sospechar que esa separación misma es el obstáculo principal para la experiencia auténtica de lo divino? La censura de Spinoza no fue solo la censura de un filósofo particular, sino la censura de una posibilidad fundamental del espíritu humano, la posibilidad de conocer lo divino directamente, sin mediaciones, a través del pleno ejercicio de nuestras capacidades racionales y amorosas más altas. Era la censura de la idea misma de que la verdad religiosa pudiera ser verificada por cada individuo, en lugar de ser simplemente aceptada por autoridad externa.
En los archivos secretos, donde reposan los documentos que las instituciones religiosas prefieren mantener ocultos, se encuentran testimonios de la enorme influencia que el pensamiento spinoziano ejerció incluso sobre aquellos que públicamente lo condenaban. Teólogos que escribían refutaciones oficiales de sus doctrinas secretamente incorporaban elementos de su comprensión en sus propias meditaciones privadas. Místicos que nunca habrían osado citar su nombre desarrollaban experiencias contemplativas que seguían exactamente el patrón que él había descrito en la quinta parte de la Ética. El origen espiritual censurado comenzaba a filtrarse a través de las grietas del sistema de control intelectual, pero siempre de manera fragmentaria, nunca con la claridad sistemática que había caracterizado la exposición original de Spinoza. Era como si una sinfonía completa hubiera sido reducida a notas sueltas, que llegaban a diferentes oyentes en momentos diferentes, sin que ninguno pudiera percibir la magnificencia del conjunto. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de múltiples intentos de resurrección del espinocismo, pero casi todos ellos se concentraron en sus aspectos filosóficos técnicos, dejando de lado precisamente aquello que había resultado más amenazante para las autoridades religiosas, su dimensión espiritual revolucionaria. Era más seguro discutir sobre el determinismo o el problema mente-cuerpo que reconocer que Spinoza había ofrecido una vía de acceso directo a la experiencia de lo divino que hacía obsoletas todas las formas tradicionales de autoridad religiosa. Mientras tanto, millones de seres humanos continuaban viviendo en la separación artificial entre fe y razón, aceptando que para ser religioso era necesario suspender el juicio crítico, y que para ser racional era necesario renunciar a toda aspiración espiritual. La síntesis que Spinoza había logrado permanecía oculta, censurada no ya por decreto explícito, sino por la inercia de siglos de condicionamiento cultural. ¿Qué habría sido de la historia humana si el mensaje de Spinoza hubiera sido comprendido en toda su profundidad desde el siglo XVII? ¿Cuántas guerras religiosas se habrían evitado si se hubiera reconocido que todas las tradiciones auténticas apuntan hacia la misma realidad fundamental? ¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado la humanidad si se hubiera comprendido que la verdadera religión es la religión de la comprensión amorosa, no la religión del dogma y el temor? Estas preguntas no son meras especulaciones históricas. Son interrogantes que conservan toda su urgencia en nuestro tiempo, porque la censura del origen espiritual que Spinoza había descubierto continúa operando de formas sutiles pero efectivas. Incluso hoy, cuando sus obras están disponibles en cualquier biblioteca y sus ideas se discuten abiertamente en las universidades, su mensaje más profundo sigue siendo incomprendido o distorsionado. La academia contemporánea ha convertido a Spinoza en un objeto de estudio histórico, diseccionando sus argumentos con la precisión de un anatomista, pero perdiendo de vista la experiencia viva que motivó todo su trabajo filosófico. Es como si se estudiara minuciosamente la estructura química de una flor sin percibir nunca su fragancia o su belleza. ¿Por qué esta resistencia persistente a reconocer la dimensión espiritual del pensamiento spinoziano? ¿Por qué incluso aquellos que se consideran librepensadores siguen sintiendo algún malestar ante la idea de que la razón y la mística puedan ser no solo compatibles, sino inseparables? La respuesta quizás reside en que el origen espiritual que Spinoza descubrió requiere una transformación tan radical de nuestra comprensión habitual de la realidad, que incluso mentes aparentemente abiertas retroceden ante sus implicaciones. Es más cómodo mantener la separación familiar entre ciencia y religión,
entre razón y fe, entre filosofía y espiritualidad, que enfrentar la posibilidad de una síntesis que transformaría completamente nuestra manera de vivir. El joven Baruch, que fue excomulgado en Ámsterdam, había intuido algo que la humanidad todavía no está completamente preparada para asimilar: que lo divino no es un objeto de creencia, sino la estructura misma de la realidad, que la experiencia mística no es una fuga de la razón, sino su culminación más alta, que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queremos, sino la comprensión de por qué queremos lo que queremos. Esta comprensión no puede ser censurada indefinidamente, porque responde a una necesidad fundamental del espíritu humano. En cada generación aparecen individuos que, independientemente de su contexto cultural o religioso, redescubren por cuenta propia elementos de lo que Spinoza había articulado sistemáticamente. Son los místicos que encuentran a Dios en la naturaleza, los científicos que experimentan reverencia ante la elegancia matemática del cosmos, los filósofos que intuyen la unidad subyacente de todo lo real. Pero estos redescubrimientos fragmentarios, por preciosos que sean, no pueden reemplazar la comprensión sistemática que ofrece la obra de Spinoza. Es necesario que cada generación se enfrente de nuevo con la totalidad de su visión, no como un objeto de veneración ciega, sino como un punto de partida para la exploración personal de las dimensiones más profundas de la experiencia humana. El origen espiritual censurado durante 400 años no es una doctrina más que deba añadirse al catálogo de las opiniones filosóficas. Es una llave que abre puertas que cada individuo debe atravesar por sí mismo. Es un mapa que señala territorios que cada explorador debe recorrer con sus propios pasos. Es una invitación a una forma de vida que integra plenamente todas las capacidades humanas en la búsqueda de la verdad más alta. La censura continúa, pero de formas cada vez más sutiles. Ya no se prohíben los libros de Spinoza, pero se los encierra en departamentos académicos especializados donde su mensaje se diluye en discusiones técnicas. Ya no se excomulga a quienes estudian su pensamiento, pero se los margina como curiosidades intelectuales sin relevancia práctica. Ya no se queman sus obras, pero se las sepulta bajo montañas de comentarios eruditos que oscurecen más que iluminan. ¿Cuándo terminará esta censura? ¿Cuándo la humanidad estará preparada para asumir la responsabilidad que implica el conocimiento directo de lo divino? ¿Cuándo tendremos el coraje de vivir sin los apoyos artificiales del dogma y la autoridad externa? Estas preguntas no pueden ser respondidas abstractamente. Solo pueden ser respondidas por individuos concretos que deciden emprender el camino del conocimiento amoroso que Spinoza señaló. Solo pueden ser respondidas por mentes que se atreven a pensar con la claridad y la honestidad que él demostró. Solo pueden ser respondidas por corazones que están dispuestos a amar la verdad más que sus propias opiniones y creencias familiares. El origen espiritual que ha permanecido censurado durante 4 siglos está esperando ser redescubierto, no como un objeto de estudio histórico, sino como una posibilidad viva de transformación personal y colectiva. Está esperando mentes que sean capaces de seguir la argumentación rigurosa de la ética sin perder de vista la experiencia mística que la motiva. Está esperando corazones que sean capaces de amar a Dios intelectualmente sin renunciar a la pasión que alimenta toda búsqueda auténtica. La verdad que Spinoza comenzó a revelar en el siglo XVII sigue siendo tan revolucionaria hoy como lo fue entonces. Sigue representando la misma amenaza para todas las formas de autoridad que se basan en la ignorancia y el temor. Sigue ofreciendo la misma promesa de liberación para todos aquellos que están dispuestos a asumir la responsabilidad de su propia comprensión.
En las páginas que siguen, nos adentraremos aún más profundamente en las implicaciones de este descubrimiento censurado. Exploraremos cómo la comprensión spinoziana de lo divino transforma radicalmente nuestra manera de entender la naturaleza humana, la libertad, la moralidad y el sentido mismo de la existencia. Descubriremos por qué su mensaje ha sido tan persistentemente distorsionado y qué podemos hacer para recuperar su significado auténtico. Pero antes de continuar, es importante reconocer que lo que estamos emprendiendo no es meramente un ejercicio intelectual. Es una búsqueda que puede transformar fundamentalmente la manera en que experimentamos la realidad. Es una aventura que requiere no solo agudeza mental, sino también coraje emocional y madurez espiritual. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que has dado por sentado sobre la naturaleza de lo divino? ¿Tienes el valor de explorar la posibilidad de que la verdadera religión sea más rigurosa intelectualmente que cualquier ciencia y al mismo tiempo más transformadora espiritualmente que cualquier mística tradicional? Si la respuesta es afirmativa, entonces puedes continuar. Si sientes alguna vacilación, es completamente comprensible. Lo que Spinoza descubrió no es para todos, al menos no en su forma pura y sin diluciones. Requiere una madurez especial, una disposición particular para la verdad que pocas personas desarrollan completamente. Pero incluso si no estás preparado para asumir completamente las implicaciones de su visión, el simple hecho de haberla contemplado, aunque sea brevemente, habrá dejado una marca en tu comprensión. Habrás vislumbrado la posibilidad de una forma de vida que integra plenamente la razón y la experiencia espiritual. Habrás intuido que existe una alternativa a la falsa elección entre el dogmatismo religioso y el materialismo reduccionista. Y quizás, en algún momento futuro, cuando las circunstancias de tu vida te lleven a buscar una comprensión más profunda de la realidad, recordarás lo que has comenzado a explorar aquí. Recordarás que existe un camino que no requiere el sacrificio de la inteligencia en el altar de la fe, ni el sacrificio de la aspiración espiritual en el altar de la razón. Recordarás que la verdad que ha permanecido censurada durante 400 años sigue estando disponible para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. La censura más efectiva es siempre la que operamos contra nosotros mismos, cuando decidimos que ciertas posibilidades están fuera de nuestro alcance, cuando aceptamos límites que nadie nos ha impuesto externamente. El origen espiritual que Spinoza descubrió no está oculto en archivos secretos o en textos inaccesibles. Está oculto únicamente por nuestra propia resistencia a reconocer la grandeza de nuestro potencial humano más alto. El momento de levantar esa censura autoimpuesta puede ser ahora mismo, en este instante en que estas palabras llegan a tu conciencia. El momento de comenzar la búsqueda que transformará tu comprensión de todo lo que creías saber sobre la realidad. Puede ser este momento presente, sin más dilación ni preparación. Porque al final, el origen espiritual que ha permanecido censurado durante 4 siglos no es algo que esté ahí afuera, esperando ser descubierto en algún lugar externo. Es algo que está aquí mismo, en la estructura de tu propia conciencia, en las leyes eternas que gobiernan tu propia mente, en la capacidad infinita de comprensión y amor que constituye tu esencia más íntima. La censura terminará cuando tú decidas que ha terminado. La verdad será revelada cuando tú decidas revelarla. El origen espiritual será descubierto cuando tú decidas descubrirlo. Todo está esperando únicamente tu decisión de comenzar la búsqueda que Spinoza inició hace 400 años y que cada generación debe continuar por cuenta propia. En los años posteriores a su excomunión, mientras Baruch Spinoza pulía lentes en su pequeño taller y elaboraba en secreto el sistema filosófico más riguroso que había producido la mente humana,
Una pregunta lo obsesionaba constantemente. ¿Por qué los seres humanos prefieren las ilusiones consoladoras a las verdades liberadoras? ¿Por qué eligen el engaño familiar por encima del conocimiento que podría transformar completamente sus vidas? Esta pregunta no era meramente teórica para él. La había vivido de la manera más dolorosa cuando vio cómo la comunidad que lo había acogido desde la infancia lo rechazaba violentamente por haber articulado verdades que, en el fondo, todos intuían, pero ninguno se atrevía a reconocer abiertamente. Había visto cómo personas inteligentes y aparentemente sinceras en su búsqueda espiritual se aferraban desesperadamente a interpretaciones que sabían que eran insostenibles, simplemente porque abandonarlas habría requerido una reconstrucción completa de su comprensión del mundo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Spinoza estaba descubriendo que significa mucho más que la simple corrección de un error intelectual. Significa el colapso de toda una forma de vida, de toda una manera de relacionarse con la realidad, de toda una estructura de identidad personal y colectiva. Cuando se derrumba un dogma fundamental, no se derrumba simplemente una creencia, sino todo el edificio psicológico y social que se había construido sobre esa creencia. Y era precisamente por esta razón que la resistencia al mensaje de Spinoza no provenía simplemente de la ignorancia o del fanatismo, sino de algo mucho más profundo, del instinto de supervivencia, de estructuras de poder, que sabían que no podrían sobrevivir en un mundo donde los seres humanos tuvieran acceso directo a la comprensión de lo divino. La Iglesia cristiana, tanto en sus variantes católicas como protestantes, había construido durante siglos un elaborado sistema de mediación entre lo humano y lo divino. Había desarrollado complejas jerarquías sacerdotales, sofisticadas teologías, rituales elaborados, códigos morales detallados. Todo este aparato se justificaba por la premisa fundamental de que los seres humanos ordinarios no podían acceder directamente a la verdad divina, sino que necesitaban la guía de intérpretes autorizados. Spinoza estaba demostrando que esta premisa era completamente falsa. No solo estaba mostrando que los seres humanos podían conocer a Dios directamente, sino que esta era su vocación más alta, la realización de su naturaleza más esencial. La intermediación eclesiástica no era simplemente innecesaria, era un obstáculo activo para el desarrollo de la verdadera espiritualidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta era la intuición más profunda y más perturbadora del pensamiento spinoziano. La fe auténtica no consistía en la aceptación de proposiciones que no podían ser verificadas, sino en la confianza en la capacidad de la razón humana para descubrir verdades que trascienden las apariencias superficiales de la experiencia ordinaria. Esta redefinición radical de la fe tenía consecuencias devastadoras para toda la estructura de la religión institucional. Si la fe verdadera era fe en la razón, entonces todas las formas de autoridad que se basaban en la suspensión de la razón perdían automáticamente su legitimidad. Si la fe verdadera requería el cuestionamiento constante de las certezas heredadas, entonces todas las ortodoxias se convertían en herejías contra la espiritualidad auténtica. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres leyendo estas líneas, en cualquier momento del día o de la noche que sea para ti ahora mismo, puedes experimentar directamente la verdad de lo que Spinoza había descubierto. No necesitas la mediación de ninguna autoridad externa, no necesitas adherirte a ningún credo particular, no necesitas realizar ningún ritual específico. Solo necesitas ejercitar honesta y rigurosamente tu capacidad de pensar y de sentir, tu capacidad de cuestionar y de comprender. Pero aquí radicaba precisamente el problema.
Esta simplicidad aparente ocultaba una exigencia extraordinariamente demandante. Ejercitar honesta y rigurosamente la capacidad de pensar requiere un grado de madurez intelectual y emocional que pocas personas están dispuestas a desarrollar. Requiere la disposición a cuestionar no solo las creencias que hemos heredado de otros, sino también las que hemos construido nosotros mismos. Requiere la humildad para reconocer que la mayoría de lo que creemos saber sobre la realidad más profunda son en realidad proyecciones de nuestras necesidades psicológicas, no conocimientos auténticos. Spinoza había comenzado a comprender por qué la humanidad prefiere las ilusiones a la verdad. Las ilusiones ofrecen consolación inmediata, mientras que la verdad exige transformación. Las ilusiones confirman nuestros prejuicios y deseos, mientras que la verdad los desafía constantemente. Las ilusiones nos permiten sentirnos seguros en un mundo que sabemos que es fundamentalmente incierto, mientras que la verdad nos obliga a vivir plenamente esa incertidumbre. Pero había algo más. Spinoza estaba descubriendo que detrás de la preferencia humana por la ilusión se escondía una comprensión intuitiva, aunque distorsionada, de algo muy importante: que los seres humanos no son meramente individuos separados, luchando por la supervivencia en un mundo hostil, sino expresiones particulares de una realidad infinita que los trasciende y al mismo tiempo los constituye más íntimamente que su propia respiración. Esta intuición de la unidad fundamental de toda la realidad aparece de manera distorsionada en todas las religiones históricas. Aparece como la idea de un Dios creador que está relacionado con todas sus criaturas, como la idea de una salvación colectiva que trasciende las limitaciones individuales, como la idea de una verdad revelada que es la misma para todos los seres humanos sin importar sus diferencias culturales o históricas. El problema era que estas intuiciones auténticas habían sido capturadas y deformadas por instituciones que las utilizaban como instrumentos de control social, en lugar de reconocerlas como puertas de acceso a la comprensión directa de la realidad. La intuición de la unidad se convertía en dogma de uniformidad. La intuición de la trascendencia se convertía en autoridad externa. La intuición de la verdad universal se convertía en monopolio interpretativo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, por más radicales que sean, siguen aceptando el marco fundamental dentro del cual opera la autoridad eclesiástica. El hereje que niega la Trinidad sigue aceptando que existe una doctrina verdadera sobre la naturaleza de Dios que debe ser determinada por autoridad externa. El hereje que rechaza el celibato sacerdotal sigue aceptando que existe una moral sexual que debe ser legislada por la institución religiosa. Pero el que duda cuestiona el marco mismo. El que duda pregunta: ¿quién ha determinado que esta institución particular tiene autoridad para decidir qué es verdadero y qué es falso en materia de experiencia espiritual? ¿En qué se basa esta pretensión de monopolio interpretativo? ¿Por qué debería aceptar que otros seres humanos, por más eruditos o santos que sean, están mejor capacitados que yo para comprender mi propia relación con lo divino? Estas preguntas, una vez formuladas con seriedad, no pueden ser respondidas satisfactoriamente desde dentro del marco de la autoridad religiosa tradicional. Solo pueden ser respondidas por cada individuo a través de su propia exploración directa de las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Spinoza había formulado estas preguntas con una claridad y una radicalidad que no tenían precedentes. Pero más importante aún, había comenzado a desarrollar una metodología rigurosa para responderlas. Esta metodología no se basaba ni en la aceptación ciega de la tradición, ni en el rechazo arbitrario de toda la herencia espiritual de la humanidad, sino en la aplicación sistemática de la razón a los problemas fundamentales de la existencia humana.
La razón de la que hablaba Spinoza no era la razón estrecha del racionalismo dogmático, que pretende deducir toda la realidad a partir de unos pocos principios abstractos. Era la razón viva que incluye tanto la capacidad de análisis lógico como la capacidad de intuición sintética, tanto la capacidad de crítica rigurosa como la capacidad de comprensión amorosa. Esta razón integral era precisamente lo que las autoridades religiosas más temían, porque hacía innecesaria toda la estructura de mediación sobre la cual se basaba su poder. Si cada ser humano podía desarrollar su propia capacidad de comprensión directa de lo divino, ¿para qué servían los sacerdotes? Si cada individuo podía verificar por sí mismo la validez de las verdades espirituales, ¿para qué servían los dogmas? Si cada persona podía cultivar su propia relación inmediata con la realidad fundamental, ¿para qué servían las instituciones religiosas? La respuesta que daban las autoridades era siempre la misma. Los seres humanos ordinarios no tienen la capacidad de acceder directamente a la verdad divina. Necesitan guía, necesitan protección contra sus propios errores, necesitan la sabiduría acumulada de la tradición interpretada por expertos autorizados. Pero Spinoza estaba demostrando que esta respuesta se basaba en una premisa falsa. Los seres humanos no solo tienen la capacidad de acceder directamente a la comprensión de lo divino, sino que esta capacidad constituye su naturaleza más esencial. Desarrollar esta capacidad no es un privilegio de unos pocos elegidos, sino la vocación universal de la especie humana. Por supuesto, no todos los seres humanos desarrollan efectivamente esta capacidad. La mayoría vive toda su vida sin sospechar siquiera que la posee. Pero esto no se debe a alguna limitación natural insuperable, sino a las condiciones sociales y culturales que sistemáticamente desalientan su desarrollo. ¿Cuáles son estas condiciones? Spinoza había comenzado a identificarlas con precisión implacable. La primera y más fundamental era la educación basada en el temor. Desde la primera infancia se enseña a los seres humanos que la realidad es fundamentalmente amenazante, que existen fuerzas sobrenaturales caprichosas que pueden castigar o premiar arbitrariamente, que la seguridad se encuentra únicamente en la sumisión a autoridades que pretenden conocer la voluntad de estas fuerzas. Esta educación produce individuos que han aprendido a desconfiar de su propia capacidad de comprensión, que han interiorizado la creencia de que la realidad es demasiado compleja y peligrosa para ser abordada directamente por la mente humana ordinaria. Produce individuos que buscan constantemente la seguridad de las certezas externas, en lugar de desarrollar la fortaleza interior que permite vivir creativamente en la incertidumbre. La segunda condición que obstaculiza el desarrollo de la comprensión directa es la fragmentación artificial de la experiencia humana. Se enseña a los seres humanos que deben elegir entre la razón y la emoción, entre el pensamiento y la intuición, entre la ciencia y la espiritualidad, entre el individuo y la comunidad. Esta fragmentación hace imposible el desarrollo de esa razón integral que es la única capaz de acceder a la comprensión de la realidad en su totalidad. La tercera condición es la competencia sistemática entre los seres humanos, la creencia de que los recursos fundamentales de la existencia, incluyendo la verdad, el amor y la realización espiritual, son escasos y deben ser disputados. Esta creencia genera una mentalidad de escasez que hace muy difícil reconocer que la comprensión de lo divino es una riqueza que se multiplica cuando se comparte, no una propiedad privada que se pierde cuando se da. Spinoza había comenzado a comprender que estas condiciones no eran accidentales. Eran el resultado de siglos de condicionamiento sistemático por parte de instituciones que tenían un interés directo en mantener a los seres humanos en un estado de dependencia intelectual y emocional.
No se trataba necesariamente de una conspiración consciente, aunque a veces lo fuera, sino de la operación natural de estructuras de poder que se reproducen a sí mismas, creando las condiciones que garantizan su propia supervivencia. ¿Cómo es posible liberarse de este condicionamiento? ¿Cómo es posible desarrollar esa capacidad de comprensión directa que constituye nuestro potencial más alto? Spinoza había comenzado a desarrollar una respuesta muy precisa a esta pregunta, una respuesta que constituía el núcleo de lo que más tarde se conocería como su ética. La liberación no podía ser un acto súbito de voluntad, porque la voluntad misma estaba condicionada por las mismas fuerzas de las cuales se trataba de liberar. No podía ser el resultado de la aceptación de una nueva doctrina, porque toda doctrina aceptada sin comprensión directa reproduce la misma estructura de dependencia que caracteriza al dogmatismo religioso. La liberación tenía que ser un proceso gradual de comprensión cada vez más clara de las fuerzas que determinan nuestros pensamientos, emociones y acciones. Tenía que ser un proceso de desidentificación progresiva con las ideas, sentimientos y comportamientos que habíamos asumido como propios, pero que en realidad eran el resultado de condicionamientos externos. Este proceso requería una forma muy especial de atención, una atención que fuera al mismo tiempo completamente impersonal, en el sentido de que no estuviera dirigida por nuestros deseos y temores habituales, y completamente personal, en el sentido de que fuera ejercida por nosotros mismos sin depender de ninguna autoridad externa. Spinoza llamaba a esta forma de atención conocimiento intuitivo o amor intelectual de Dios. No se trataba de una experiencia mística en el sentido tradicional, caracterizada por estados alterados de conciencia o visiones extraordinarias. Se trataba de una forma de conocimiento tan clara y tan directa que resultaba indistinguible del amor, una forma de amor tan lúcida y tan desinteresada que resultaba indistinguible del conocimiento más riguroso. Es posible que un solo individuo desarrolle esta capacidad en una sociedad que sistemáticamente la desalienta. Es posible transformarse genuinamente sin transformar al mismo tiempo las condiciones sociales que produjeron la necesidad de transformación. Estas eran preguntas que Spinoza no podía responder de manera abstracta. Solo podían ser respondidas por individuos concretos que se atrevieran a emprender el experimento de la liberación, que se arriesgaran a desarrollar su capacidad de comprensión directa a pesar de todas las presiones sociales en dirección contraria. Y este experimento tenía que ser realizado no en condiciones ideales de retiro monástico o de estudio académico protegido, sino en medio de las circunstancias ordinarias de la vida social, económica y política. Tenía que ser realizado por seres humanos que trabajaban para ganarse la vida, que tenían relaciones familiares y sociales, que estaban sujetos a todas las presiones y limitaciones de su época histórica. Spinoza mismo había comenzado a realizar este experimento en las condiciones más adversas imaginables. Excluido de la comunidad que había sido su hogar espiritual, sometido a presiones económicas constantes, sin acceso a las instituciones académicas de su tiempo, rodeado de una sociedad que consideraba sus ideas como amenazas peligrosas, tanto para el orden religioso como para el orden político. Pero precisamente estas condiciones adversas le habían permitido descubrir algo fundamental: que la capacidad de comprensión directa de lo divino no depende de circunstancias externas favorables, sino del desarrollo de una forma de atención que puede ser cultivada en cualquier situación, por difícil que sea. Esta era quizás la dimensión más revolucionaria de su descubrimiento. No se trataba de una espiritualidad para privilegiados que tenían el tiempo y los recursos para dedicarse a la contemplación, sino de una espiritualidad para cualquier ser humano que estuviera dispuesto a asumir la responsabilidad
de su propio desarrollo interior, independientemente de sus circunstancias externas. Pero ¿cómo podía ser comunicado este descubrimiento? ¿Cómo podía ser transmitido a otros sin convertirse en una nueva forma de dogma, en una nueva autoridad externa que reprodujera los mismos problemas que pretendía resolver? Esta era la paradoja central que Spinoza enfrentaba como escritor y como pensador. Todo lo que escribiera sería necesariamente interpretado por mentes que habían sido condicionadas por siglos de pensamiento dogmático. Todo lo que dijera sería necesariamente filtrado a través de estructuras conceptuales que presuponían precisamente aquello que él estaba tratando de cuestionar. La solución que encontró fue desarrollar una forma de exposición que requiriera la participación activa del lector en el proceso de comprensión. No se trataba simplemente de comunicar conclusiones que pudieran ser aceptadas o rechazadas, sino de recrear el proceso mismo del descubrimiento de tal manera que cada lector tuviera que recorrer por sí mismo el camino del cuestionamiento y la comprensión. Esta es la razón por la cual la ética está escrita en forma geométrica, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. No porque Spinoza creyera que la realidad espiritual pudiera ser reducida a fórmulas matemáticas, sino porque quería obligar al lector a seguir paso a paso el proceso de razonamiento sin permitir que se refugiara en la aceptación pasiva de autoridad. Cada proposición tenía que ser comprendida, no simplemente creída. Cada demostración tenía que ser seguida, no simplemente aceptada. Cada conclusión tenía que ser verificada por la propia comprensión del lector, no simplemente asumida por confianza en la autoridad del autor. De esta manera, la ética no era simplemente un libro que comunicaba una doctrina, sino un instrumento que facilitaba el desarrollo de esa capacidad de comprensión directa que constituía su tema central. Era un medio para un fin que lo trascendía, un andamiaje que debía ser abandonado una vez que hubiera cumplido su función. Pero incluso esta estrategia genial no podía garantizar que el mensaje fuera comprendido correctamente. La tendencia humana hacia el dogmatismo es tan fuerte que incluso los métodos diseñados para combatirla pueden ser convertidos en nuevas formas de ortodoxia. Y esto es exactamente lo que comenzó a suceder con el pensamiento de Spinoza, incluso antes de su muerte. Sus pocos discípulos directos empezaron a tratar sus enseñanzas como una nueva filosofía que podía ser aprendida y repetida, en lugar de reconocerlas como indicaciones hacia una forma de experiencia que cada individuo tenía que desarrollar por sí mismo. Sus críticos empezaron a refutar sus doctrinas como si se tratara de opiniones teóricas, en lugar de reconocer que se trataba de invitaciones a la exploración personal. Y así comenzó el proceso de distorsión y ocultamiento que convertiría a Spinoza en un objeto de estudio académico en lugar de reconocerlo como lo que realmente era: un explorador pionero de las posibilidades más altas del espíritu humano, un indicador de caminos que cada generación debe recorrer por cuenta propia. La censura más efectiva del origen espiritual que Spinoza había descubierto no consistió en la prohibición de sus libros, sino en su transformación en filosofía, es decir, en un conjunto de ideas que podían ser discutidas intelectualmente sin que esa discusión tuviera ninguna consecuencia transformadora para la vida de quienes participaban en ella. Esta transformación de la sabiduría viva en conocimiento académico es un proceso que se repite constantemente en la historia humana. Las intuiciones más profundas de los grandes exploradores del espíritu son gradualmente domesticadas, convertidas en objetos de estudio que pueden ser manipulados intelectualmente sin representar ninguna amenaza real para las estructuras de poder establecidas. ¿Cómo es posible evitar esta domesticación?
¿Cómo es posible preservar la dimensión transformadora de un descubrimiento espiritual a través de las generaciones? ¿Cómo es posible transmitir no solo las conclusiones de una exploración, sino la capacidad misma de explorar? Estas preguntas no tienen respuestas simples porque tocan el problema fundamental de toda transmisión espiritual auténtica. Lo que puede ser transmitido directamente de una persona a otra es siempre información, no transformación. La transformación tiene que ser realizada por cada individuo por sí mismo, aunque pueda ser facilitada por la orientación y el ejemplo de otros que han recorrido caminos similares. Pero existe algo que sí puede ser transmitido: la convicción de que la transformación es posible, la confianza en que cada ser humano tiene la capacidad de desarrollar su comprensión directa de la realidad, la certeza de que no estamos condenados a vivir toda la vida como prisioneros de condicionamientos heredados. Esta convicción, esta confianza, esta certeza no son meras creencias que puedan ser aceptadas o rechazadas según nuestras preferencias. Son el resultado natural del desarrollo efectivo de esa capacidad de comprensión directa que constituye nuestro potencial más alto. Son frutos que aparecen automáticamente cuando el árbol de la conciencia humana alcanza su madurez. Y en este punto podemos comenzar a comprender por qué el mensaje de Spinoza ha sido tan persistentemente censurado. No se trata simplemente de que amenace los intereses de las instituciones religiosas establecidas, aunque ciertamente los amenace. Se trata de algo más fundamental. Amenaza la creencia básica en la cual se funda toda la civilización basada en la dominación. La creencia de que los seres humanos son fundamentalmente incapaces de gobernarse a sí mismos, de comprender por sí mismos, de desarrollar por sí mismos su potencial más alto. Esta creencia justifica no solo la autoridad religiosa, sino también la autoridad política, económica, educativa, cultural. Si los seres humanos fueran realmente capaces de desarrollar su capacidad de comprensión directa, si fueran realmente capaces de vivir desde su centro más auténtico, entonces la mayoría de las estructuras de poder que dominan la civilización contemporánea se revelarían como innecesarias en el mejor de los casos y como obstáculos activos en el peor. Por eso el origen espiritual que Spinoza había comenzado a revelar sigue siendo censurado, no ya por decreto explícito, sino por la inercia de estructuras sociales que dependen para su supervivencia de mantener a los seres humanos en un estado de dependencia y fragmentación interior. Pero ¿puede esta censura mantenerse indefinidamente? ¿Puede una verdad tan fundamental sobre la naturaleza humana permanecer oculta para siempre? ¿No existe algo en la estructura misma de la realidad que garantiza que la verdad, tarde o temprano, sale a la luz? Estas preguntas nos llevan al corazón mismo de lo que Spinoza había descubierto sobre la naturaleza de lo divino y su relación con la historia humana. Nos llevan a considerar la posibilidad de que la censura misma, por prolongada que sea, no sea más que un episodio pasajero en un proceso mucho más vasto de autocoel silencio que siguió a la muerte de Spinoza en febrero de 1677. No fue el silencio de la indiferencia, sino el silencio del terror. En los círculos intelectuales de Europa, todos sabían que había muerto el hombre que había formulado las preguntas más peligrosas jamás articuladas sobre la naturaleza de Dios, la autoridad religiosa y los fundamentos mismos de la civilización occidental. Pero nadie se atrevía a discutir abiertamente las implicaciones de sus descubrimientos. Sus manuscritos, que habían circulado clandestinamente entre un pequeño círculo de admiradores durante los últimos años de su vida, fueron publicados póstumamente bajo la protección del anonimato. La ética demostrada, según el orden geométrico, esa obra maestra que había requerido más de una década de elaboración paciente, llegó al mundo sin el nombre de su autor.
como si se tratara de un mensaje llegado desde el vacío. ¿Por qué esta precaución extrema? ¿Qué había en esas páginas que justificara tanto secreto? La respuesta se encuentra en el hecho de que Spinoza no se había limitado a criticar tal o cual aspecto de la religión organizada, sino que había desarrollado una comprensión alternativa de lo divino tan sistemática y tan convincente que hacía innecesaria toda la estructura de mediación sobre la cual se basaba el poder eclesiástico. Pero había algo más. En los años posteriores a su excomunión, mientras elaboraba su sistema filosófico en la soledad de sus habitaciones alquiladas, Spinoza había llegado a una comprensión cada vez más clara de por qué la humanidad se resistía tan tenazmente a aceptar verdades que podrían liberarla de siglos de opresión espiritual. No se trataba simplemente de ignorancia o de condicionamiento cultural. Se trataba de algo mucho más profundo, de una forma específica de miedo que se había convertido en el fundamento mismo de la conciencia humana ordinaria. ¿Cuál es la naturaleza de este miedo? ¿Por qué los seres humanos prefieren la servidumbre familiar a la libertad desconocida? ¿Por qué eligen las certezas que los limitan por encima de las dudas que podrían liberarlos? Spinoza había comenzado a comprender que este miedo no era accidental, sino que había sido cultivado sistemáticamente durante milenios como el instrumento más efectivo de control social jamás desarrollado. El miedo del cual hablaba no era el miedo natural que protege la vida biológica, sino un miedo artificial que había sido implantado en la conciencia humana mediante técnicas de condicionamiento tan sutiles que la mayoría de las personas no sospechaban siquiera su existencia. Era el miedo a pensar por cuenta propia, el miedo a confiar en la propia capacidad de comprensión, el miedo a vivir sin el apoyo de autoridades externas que garantizaran la certeza. Este miedo artificial había sido el fundamento secreto de todas las religiones organizadas, de todos los sistemas políticos autoritarios, de todas las estructuras sociales basadas en la dominación de unos seres humanos por otros. No era el resultado accidental del desarrollo histórico, sino el producto deliberado de una ingeniería social que había operado durante tanto tiempo que había llegado a parecer parte de la naturaleza humana misma. Desde donde quiera que estés leyendo en este momento, en cualquier ciudad del mundo que sea, te invito a observar por un instante la calidad de tu propia atención mientras sigues estas palabras. Hay una parte de tu mente que está resistiendo lo que está siendo dicho. Hay una voz interior que está tratando de clasificar estas ideas como peligrosas o heréticas o simplemente demasiado radicales. Si es así, estás experimentando directamente esa forma de miedo artificial de la cual hablaba Spinoza. La resistencia que puedes estar sintiendo no es tu resistencia. Es la resistencia de siglos de condicionamiento que han programado tu mente para rechazar automáticamente cualquier comprensión que amenace la estructura de dependencia sobre la cual se ha construido tu identidad social. ¿Qué significa ser libre de este condicionamiento? ¿Qué significa desarrollar esa capacidad de pensamiento independiente que Spinoza identificaba como la esencia misma de la naturaleza humana? Para responder estas preguntas, es necesario comprender con mayor precisión la naturaleza del proceso mediante el cual este condicionamiento opera. El mecanismo fundamental es la fragmentación de la conciencia. Desde la primera infancia se enseña a los seres humanos a experimentar su propia mente como dividida entre diferentes facultades que están en conflicto constante entre sí. La razón contra la emoción, el pensamiento contra la intuición, el individuo contra la sociedad, lo sagrado contra lo profano, lo espiritual contra lo material. Esta fragmentación artificial hace imposible el desarrollo de esa forma integrada de comprensión, que es la única capaz de acceder a la verdad sobre la naturaleza de la realidad.
Una mente fragmentada no puede conocer una realidad que es fundamentalmente una. Una conciencia dividida contra sí misma no puede experimentar la unidad que constituye la esencia misma de lo divino. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda auténtica es el primer paso hacia la reintegración de la conciencia fragmentada. Cuando comenzamos a cuestionar seriamente los fundamentos de nuestras creencias heredadas, cuando comenzamos a examinar críticamente las autoridades que hemos aceptado sin cuestionamiento, cuando comenzamos a confiar en nuestra propia capacidad de discernimiento, estamos comenzando a deshacer siglos de condicionamiento fragmentador. Este proceso de reintegración de la conciencia es lo que Spinoza llamaba el desarrollo del conocimiento intuitivo. No se trata de una forma especial de percepción mística disponible solo para unos pocos elegidos, sino del funcionamiento natural de una mente humana que ha recuperado su integridad original. El conocimiento intuitivo no opera mediante la acumulación de informaciones o la aceptación de doctrinas, sino mediante la comprensión directa de las relaciones que conectan todos los aspectos de la experiencia en una totalidad coherente. Es una forma de conocimiento que es al mismo tiempo completamente racional y completamente amorosa, porque reconoce que la realidad última es una substancia infinita que se expresa tanto en el orden del pensamiento como en el orden de la extensión. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para la comprensión de la naturaleza humana. Si los seres humanos eran expresiones particulares de la substancia infinita, entonces su vocación más alta no consistía en la sumisión a autoridades externas, sino en el desarrollo pleno de su propia capacidad de comprensión y expresión. Pero ¿cómo era posible desarrollar esta capacidad en una sociedad que sistemáticamente la desalentaba? ¿Cómo era posible vivir desde la integridad de la conciencia no fragmentada en medio de instituciones que dependían para su supervivencia del mantenimiento de la fragmentación? Spinoza había comenzado a desarrollar respuestas muy precisas a estas preguntas fundamentales. La clave estaba en comprender que la transformación de la conciencia no es un evento súbito que ocurre de una vez para siempre, sino un proceso gradual que requiere una práctica constante de atención discriminativa. Esta práctica consiste esencialmente en aprender a distinguir entre los pensamientos, emociones e impulsos que surgen de nuestra naturaleza auténtica y aquellos que son el resultado del condicionamiento artificial. Consiste en desarrollar la capacidad de observar el funcionamiento de nuestra propia mente con una objetividad que no esté distorsionada por nuestros deseos y temores habituales. ¿Cómo es posible desarrollar esta forma de objetividad sin caer en la frialdad emocional o el desapego neurótico? La respuesta de Spinoza era que la verdadera objetividad no es la ausencia de emoción, sino la presencia de la emoción apropiada. Cuando comprendemos claramente la naturaleza de algo, surge automáticamente la respuesta emocional que corresponde a esa comprensión. Cuando comprendemos que somos expresiones de una realidad infinita, surge naturalmente una forma de alegría que no depende de circunstancias externas. Cuando comprendemos que todos los seres humanos participan de la misma substancia fundamental, surge naturalmente una forma de compasión que no se basa en el sentimentalismo, sino en el reconocimiento lúcido de nuestra unidad esencial. Esta comprensión transformaba radicalmente la experiencia de vivir en sociedad. En lugar de experimentar a otros seres humanos como competidores o como amenazas, comenzamos a experimentarlos como expresiones diferentes de la misma realidad fundamental que somos nosotros. En lugar de buscar seguridad mediante el control o la dominación, comenzamos a encontrar seguridad en la comprensión de que somos parte de un proceso cósmico que nos trasciende y al mismo tiempo nos incluye completamente.
Pero era realista esperar que seres humanos ordinarios, condicionados por siglos de fragmentación, pudieran desarrollar efectivamente esta comprensión integrada. No se trataba de una utopía filosófica sin relevancia práctica para las condiciones reales de la existencia humana. Spinoza había enfrentado esta objeción de la manera más directa posible, viviendo él mismo según los principios que había descubierto, demostrando mediante su propio ejemplo que era posible mantener la integridad intelectual y espiritual, incluso en las circunstancias más adversas. Los testimonios de quienes lo conocieron personalmente durante los años posteriores a su excomunión revelan a un hombre que había logrado una forma de serenidad que no se basaba en el aislamiento del mundo, sino en una comprensión tan clara de su lugar en el cosmos que ninguna circunstancia externa podía alterarla fundamentalmente. No se trataba de la serenidad artificial del estoicismo, que se basa en la supresión de las emociones, sino de una serenidad natural, que surge de la comprensión de que incluso las experiencias más difíciles son expresiones necesarias de la misma realidad infinita que constituye nuestro ser más íntimo. Esta serenidad se manifestaba no como pasividad o resignación, sino como una forma de actividad que estaba perfectamente alineada con las leyes fundamentales de la realidad. Spinoza trabajaba en su oficio de pulidor de lentes con la misma atención meticulosa con que elaboraba sus demostraciones filosóficas. Mantenía correspondencias intelectuales con los pensadores más importantes de su época, con la misma naturalidad con que conversaba con sus vecinos sobre los asuntos cotidianos de la vida. Había logrado esa integración de contemplación y acción que todas las tradiciones espirituales auténticas reconocen como la marca de la realización genuina. Pero lo había logrado no mediante la adopción de prácticas esotéricas o el retiro del mundo, sino mediante la aplicación rigurosa de la razón a los problemas fundamentales de la existencia humana. ¿Qué significaba esto para la comprensión de la religión? Spinoza estaba demostrando que la experiencia auténtica de lo divino no requería la renuncia a la racionalidad, sino su desarrollo más completo. No requería la aceptación de misterios incomprensibles, sino la comprensión cada vez más clara de las leyes eternas que gobiernan tanto la naturaleza física como la naturaleza mental. La religión verdadera no era la religión de los sacerdotes, sino la religión de los filósofos. No era la religión de la revelación externa, sino la religión de la comprensión interna. No era la religión del temor y la sumisión, sino la religión del conocimiento amoroso y la libertad responsable. Esta redefinición de la religión tenía consecuencias que iban mucho más allá de la teología. Si la experiencia auténtica de lo divino era accesible directamente a cualquier ser humano que desarrollara plenamente su capacidad de comprensión, entonces toda la estructura de la autoridad religiosa institucional perdía su justificación. ¿Por qué necesitar sacerdotes si cada individuo podía convertirse en su propio sacerdote? ¿Por qué necesitar iglesias si cada lugar podía convertirse en un templo? ¿Por qué necesitar rituales prescritos si cada acción realizada desde la comprensión clara se convertía automáticamente en un acto de adoración? Estas implicaciones eran tan radicales que incluso muchos de los admiradores de Spinoza retrocedían ante ellas. Era más fácil apreciar la elegancia de su sistema filosófico que asumir las consecuencias prácticas de vivir según sus principios. Y aquí comenzaba a manifestarse una nueva forma de censura más sutil, pero no menos efectiva que la prohibición explícita. El pensamiento de Spinoza comenzó a ser academizado, convertido en objeto de estudio erudito que podía ser discutido intelectualmente sin que esa discusión tuviera ninguna consecuencia transformadora para la vida de quienes participaban en ella.
Los profesores podían escribir tratados sobre la metafísica spinociana sin cuestionar nunca los fundamentos de la autoridad religiosa. Los estudiosos podían analizar minuciosamente sus argumentos sobre la naturaleza de Dios sin preguntarse nunca si su propia relación con lo divino necesitaba ser transformada. Los críticos podían refutar sus conclusiones teológicas sin examinar nunca las premisas sobre las cuales se basaba su propia fe. De esta manera, el mensaje más revolucionario jamás articulado sobre la naturaleza de la experiencia religiosa fue gradualmente neutralizado, convertido en una curiosidad histórica sin relevancia contemporánea. El origen espiritual que Spinoza había comenzado a revelar fue enterrado bajo montañas de comentarios eruditos que oscurecían más que iluminaban su significado auténtico. ¿Cómo era posible que una verdad tan fundamental fuera tan efectivamente ocultada? ¿Qué mecanismos psicológicos y sociales hacían posible esta forma de censura por dilución académica? La respuesta se encuentra en la comprensión de que la resistencia humana a la verdad transformadora no opera simplemente mediante el rechazo explícito, sino también mediante la aceptación formal que vacía de contenido vital aquello que pretende aceptar. Es más seguro para las estructuras de poder establecidas permitir la discusión académica de ideas revolucionarias que prohibirlas completamente, porque la discusión académica tiene una capacidad natural para esterilizar cualquier verdad que podría ser prácticamente amenazante. El pensamiento de Spinoza fue convertido en filosofía, es decir, en un conjunto de proposiciones teóricas que podían ser analizadas, comparadas, clasificadas y archivadas sin que ese proceso tuviera ningún impacto sobre la vida concreta de quienes participaban en él. Sus insights sobre la naturaleza de la experiencia espiritual fueron reducidos a doctrinas que podían ser aceptadas o rechazadas según las preferencias intelectuales de cada estudioso. ¿Pero era posible resistir esta forma de neutralización? ¿Había alguna manera de preservar la dimensión transformadora de sus descubrimientos a través de los siglos de incomprensión académica? La respuesta a esta pregunta no podía venir de fuentes externas, sino de individuos que en cada generación redescubrieran por cuenta propia la experiencia viva que había motivado el trabajo de Spinoza. No podía venir de la preservación de sus enseñanzas, sino del desarrollo independiente de esa capacidad de comprensión directa que había sido el verdadero tema de toda su obra. Y esto es exactamente lo que comenzó a suceder. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, aparecieron pensadores que, sin ser necesariamente spinozistas en el sentido académico, redescubrieron elementos fundamentales de su visión mediante su propia exploración de las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Goethe encontró en la contemplación de la naturaleza esa forma de conocimiento intuitivo que Spinoza había descrito como la culminación de la comprensión humana. Hegel desarrolló una dialéctica que, a pesar de sus diferencias técnicas con el sistema spinociano, apuntaba hacia la misma comprensión fundamental de la unidad de toda la realidad. Los románticos alemanes cultivaron formas de sensibilidad que les permitieron experimentar directamente esa presencia de lo infinito en lo finito que había sido el núcleo de la mística spinociana. Pero estos redescubrimientos fragmentarios, por valiosos que fueran, no podían reemplazar la comprensión sistemática que ofrecía la obra original de Spinoza. Era necesario que en cada generación aparecieran individuos capaces de seguir el hilo completo de su argumentación, no como ejercicio intelectual, sino como camino de transformación personal. ¿Por qué esta comprensión sistemática era tan importante? ¿Por qué no bastaban los insights parciales que podían ser obtenidos mediante otros caminos? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del condicionamiento que Spinoza
había identificado como el obstáculo fundamental para el desarrollo de la conciencia humana. El condicionamiento fragmentador no opera mediante la implantación de errores específicos que puedan ser corregidos uno por uno, sino mediante la creación de una estructura general de comprensión que distorsiona sistemáticamente todos los aspectos de la experiencia. Para liberarse de este condicionamiento, no basta con corregir errores particulares. Es necesario desarrollar una forma completamente diferente de relacionarse con la realidad. Esta forma diferente de relacionarse con la realidad no puede ser aprendida como se aprende una técnica o una doctrina, sino que debe ser desarrollada mediante la práctica constante de esa atención discriminativa que Spinoza había identificado como el instrumento fundamental de la liberación. ¿En qué consiste exactamente esta práctica? ¿Cómo puede ser cultivada por individuos contemporáneos que viven en condiciones muy diferentes de las que conoció Spinoza? La práctica fundamental consiste en aprender a observar el funcionamiento de la propia mente con una objetividad que no esté distorsionada por la identificación con los contenidos de esa mente. Consiste en desarrollar la capacidad de distinguir entre el observador y lo observado, entre la conciencia y los contenidos de la conciencia. Esta distinción no es meramente intelectual, sino experiencial. No se trata de aceptar la idea de que somos algo más que nuestros pensamientos y emociones, sino de experimentar directamente esa dimensión de nosotros mismos que es capaz de observar pensamientos y emociones sin ser determinada por ellos. ¿Cómo es posible desarrollar esta capacidad de observación no identificada? ¿Cómo es posible mantenerla en medio de las presiones y distracciones de la vida contemporánea? Spinoza había desarrollado respuestas muy prácticas a estas preguntas, pero estas respuestas no podían ser formuladas como técnicas que pudieran ser aplicadas mecánicamente. Tenían que surgir de la comprensión creciente de la naturaleza de la mente y de las leyes que gobiernan su funcionamiento. La comprensión fundamental era que la mente humana no es una entidad fija, sino un proceso dinámico que está constantemente modificándose a sí mismo mediante sus propias actividades. Cada pensamiento que pensamos, cada emoción que experimentamos, cada acción que realizamos, modifica sutilmente la estructura de nuestra conciencia, preparándola para ciertos tipos de experiencias futuras y cerrándola a otros. Esta comprensión tenía implicaciones extraordinariamente importantes para la práctica espiritual. Significaba que no había acción neutral, que todo lo que hacíamos o dejábamos de hacer tenía consecuencias para el desarrollo o la degradación de nuestra capacidad de comprensión. ¿Qué tipo de pensamientos, emociones y acciones favorecían el desarrollo de la comprensión directa? ¿Cuáles lo obstaculizaban? Spinoza había desarrollado criterios muy precisos para responder estas preguntas. Los pensamientos, emociones y acciones que favorecían el desarrollo de la comprensión eran aquellos que aumentaban nuestra capacidad de relación armoniosa con la totalidad de la realidad. Los que lo obstaculizaban eran aquellos que nos fragmentaban internamente o nos separaban artificialmente del contexto más amplio del cual formamos parte. Esta no era una distinción moral en el sentido convencional, sino una distinción funcional basada en la comprensión de las leyes naturales que gobiernan el funcionamiento de la conciencia humana. No se trataba de obedecer mandamientos externos, sino de alinearse con las tendencias naturales de nuestro propio desarrollo interior. ¿Cómo era posible reconocer cuáles de nuestros pensamientos, emociones y acciones estaban alineados con nuestro desarrollo auténtico y cuáles eran el resultado del condicionamiento artificial? La respuesta requería el desarrollo de una forma muy sutil de discriminación que no podía ser reducida a reglas externas. Esta discriminación se basaba en el reconocimiento de que los pensamientos, emociones y acciones que surgen de nuestra naturaleza auténtica
tienen una calidad específica que los distingue de aquellos que son el resultado del condicionamiento. Tienen una calidad de necesidad interior, de inevitabilidad, que no requiere esfuerzo para ser mantenida. Por el contrario, los pensamientos, emociones y acciones que son el resultado del condicionamiento requieren esfuerzo constante para ser mantenidos. Requieren que suprimamos aspectos de nuestra experiencia, que neguemos evidencias que están disponibles para nuestra percepción, que mantengamos divisiones artificiales que van contra la tendencia natural de la conciencia hacia la integración. Esta diferencia de calidad podía ser reconocida por cualquier persona que hubiera desarrollado suficiente sensibilidad interior, pero no podía ser enseñada mediante descripciones verbales. Era como tratar de enseñar a alguien la diferencia entre el sabor del azúcar y el sabor de la sal. Las palabras podían señalar hacia la experiencia, pero la experiencia misma tenía que ser desarrollada directamente por cada individuo. ¿Qué significaba esta comprensión para la vida práctica? Significaba que el desarrollo espiritual auténtico no requería la adopción de formas de vida artificiales o la renuncia a las actividades ordinarias de la existencia humana. Requería únicamente la presencia constante de esa atención discriminativa que era capaz de reconocer la calidad auténtica o condicionada de cada experiencia. Esta presencia constante de atención discriminativa era lo que Spinoza llamaba amor intelectual de Dios. No se trataba de un sentimiento emocional dirigido hacia un objeto particular, sino de una forma de conciencia que reconocía en cada experiencia la presencia de esa realidad infinita que es la substancia común de todo lo que existe. ¿Cómo era posible mantener esta forma de conciencia en medio de las actividades ordinarias de la vida social? ¿Cómo era posible preservar la claridad de la comprensión directa sin aislarse de las relaciones humanas normales? Esta era quizás la pregunta más práctica e importante que planteaba el descubrimiento de Spinoza. Su respuesta era que la comprensión auténtica de la naturaleza de la realidad no nos separa de otros seres humanos, sino que nos relaciona con ellos de una manera más profunda y más satisfactoria. Cuando reconocemos que todos los seres humanos son expresiones de la misma substancia infinita, dejamos de experimentarlos como amenazas o como competidores y comenzamos a experimentarlos como colaboradores en el desarrollo de las potencialidades más altas de la especie humana. Esta comprensión transformaba radicalmente la experiencia de vivir en sociedad. En lugar de buscar seguridad mediante el control o la dominación de otros, comenzamos a encontrar seguridad en el desarrollo de nuestra propia capacidad de comprensión y expresión. En lugar de buscar validación mediante la aceptación de autoridades externas, comenzamos a encontrar validación en la coherencia interna de nuestra propia experiencia. Pero era realista esperar que esta transformación individual pudiera tener algún impacto sobre las estructuras sociales más amplias que mantenían a la mayoría de la humanidad en un estado de fragmentación y dependencia. Spinoza había comenzado a desarrollar una comprensión muy sofisticada de la relación entre transformación individual y transformación social. Su insight fundamental era que las estructuras sociales no son entidades independientes que existen por sí mismas, sino que son el producto colectivo de los estados de conciencia de los individuos que las constituyen. Esto significaba que toda transformación auténtica de las estructuras sociales tenía que comenzar con la transformación de la conciencia de individuos particulares. No era posible crear instituciones genuinamente liberadoras mediante la simple reorganización externa de las formas sociales existentes. Era necesario que aparecieran individuos que hubieran desarrollado internamente esa capacidad de comprensión directa que podía servir como base para nuevas formas de organización social.
¿Cuántos individuos transformados serían necesarios para catalizar una transformación más amplia de la conciencia colectiva? ¿Cuánto tiempo requeriría este proceso? ¿Era posible acelerar el desarrollo de la comprensión humana mediante métodos educativos apropiados? Estas preguntas no podían ser respondidas de manera abstracta, porque dependían de factores históricos específicos que no podían ser predichos con certeza. Pero Spinoza había identificado ciertos principios generales que podían servir como guías para cualquiera que estuviera interesado en contribuir al desarrollo de la conciencia humana. El principio fundamental era que la comprensión auténtica no puede ser impuesta desde el exterior, sino que debe ser desarrollada desde el interior por cada individuo por sí mismo. Esto significaba que toda educación genuinamente liberadora tenía que ser autoeducación facilitada por condiciones apropiadas, no indoctrinación dirigida hacia la aceptación de conclusiones predeterminadas. ¿Cuáles eran estas condiciones apropiadas? ¿Cómo podían ser creadas en una sociedad que sistemáticamente desalentaba el desarrollo del pensamiento independiente? Spinoza había identificado varias condiciones fundamentales. La primera era la disponibilidad de información completa y precisa sobre la naturaleza de los problemas que enfrentaba la humanidad. Era imposible desarrollar comprensión auténtica mientras se permaneciera en la ignorancia sobre los hechos básicos de la existencia humana. La segunda condición era la libertad de cuestionamiento e investigación. Era imposible desarrollar la capacidad de comprensión directa en un ambiente donde ciertas preguntas estaban prohibidas o donde ciertas autoridades no podían ser examinadas críticamente. La tercera condición era el ejemplo vivo de individuos que hubieran desarrollado efectivamente esa capacidad de comprensión directa que constituía el objetivo de la educación auténtica. Era imposible desarrollar capacidades que nunca se habían visto funcionando en otros seres humanos. ¿Existían estas condiciones en la sociedad del siglo XVII? ¿Existen en la sociedad contemporánea? La respuesta es compleja, porque estas condiciones no se dan de manera uniforme, sino que aparecen de manera fragmentaria en ciertos contextos y están ausentes en otros. En cada época histórica, aparecen ciertos espacios de libertad donde estas condiciones se cumplen parcialmente. En el siglo XVII, estos espacios existían en ciertas ciudades holandesas donde la tolerancia religiosa y la libertad comercial habían creado un ambiente relativamente propicio para el desarrollo del pensamiento independiente. En la época contemporánea, estos espacios existen en ciertas instituciones educativas, en ciertas comunidades intelectuales, en ciertos contextos donde la búsqueda sincera de la verdad es valorada por encima de la conformidad con las ortodoxias establecidas. ¿Cómo es posible identificar estos espacios de libertad? ¿Cómo es posible contribuir a su expansión? ¿Cómo es posible crear nuevos espacios donde las condiciones apropiadas para el desarrollo de la comprensión directa puedan florecer? Estas preguntas nos llevan al corazón de lo que podría llamarse la dimensión política del descubrimiento de Spinoza. Aunque él había desarrollado su comprensión principalmente mediante la contemplación solitaria, había reconocido que esta comprensión tenía implicaciones que iban mucho más allá de la transformación individual. Si era verdad que todos los seres humanos tenían la capacidad de desarrollar comprensión directa de la realidad, entonces todas las formas de organización social, basadas en la premisa de que algunos seres humanos necesitan ser gobernados por otros, perdían su legitimidad. Si era verdad que la autoridad auténtica residía únicamente en la verdad verificable, entonces todas las formas de poder basadas en el dogma o la tradición no examinada se revelaban como ilusorias.
Estas implicaciones políticas del pensamiento spinoziano fueron quizás las que provocaron la reacción más furiosa de las autoridades de su época. Era una cosa cuestionar tal o cual doctrina teológica particular, y otra muy diferente, cuestionar los fundamentos mismos sobre los cuales se basaba toda la estructura del orden social establecido. Pero ¿cómo podían ser realizadas estas implicaciones políticas sin caer en la violencia revolucionaria que había caracterizado tantos intentos de transformación social? ¿Cómo era posible crear formas de organización genuinamente libres sin destruir las bases mismas de la convivencia civilizada? La respuesta de Spinoza era que la transformación política auténtica solo podía ser el resultado de la transformación de la conciencia, no su causa. Era necesario que aparecieran primero individuos que hubieran desarrollado esa capacidad de comprensión directa que los habilitara para crear nuevas formas de relación social basadas en el reconocimiento mutuo de su naturaleza esencial común. Estos individuos no necesitarían imponer su comprensión sobre otros mediante la fuerza, porque su manera de vivir sería tan evidentemente superior en términos de satisfacción y realización que atraería naturalmente la imitación de quienes estuvieran preparados para recibirla. ¿Era esta una visión utópica sin fundamento en la realidad psicológica y social? ¿O había identificado Spinoza un principio auténtico del cambio histórico que podía ser verificado mediante la observación cuidadosa de cómo ocurren efectivamente las transformaciones culturales más profundas? La historia de las ideas y de las instituciones humanas sugiere que las transformaciones más duraderas son efectivamente aquellas que comienzan con el desarrollo de nuevas formas de comprensión en individuos particulares, que gradualmente se extienden a círculos cada vez más amplios, mediante el proceso de influencia personal directa. Las revoluciones que se basan únicamente en la reorganización externa de las estructuras de poder tienden a reproducir en nuevas formas los mismos problemas que pretendían resolver porque no han transformado los estados de conciencia que dieron origen a esos problemas originalmente. Por el contrario, las transformaciones que se basan en el desarrollo de nuevas capacidades de comprensión tienden a crear cambios que se sostienen a sí mismos, porque han alterado las causas profundas de los problemas que pretendían resolver. ¿Qué significaba esto para individuos contemporáneos que hubieran sido tocados por el descubrimiento de Spinoza? ¿Cuál era su responsabilidad hacia el desarrollo más amplio de la conciencia humana? La respuesta no podía ser formulada de manera general, porque dependía de las circunstancias específicas y las capacidades particulares de cada individuo. Pero ciertos principios generales podían ser identificados. El primero era que la contribución más importante que cualquier individuo podía hacer al desarrollo de la conciencia humana era el desarrollo completo de su propia capacidad de comprensión directa. No era posible dar a otros lo que uno mismo no poseía genuinamente. El segundo principio era que este desarrollo individual no podía ser perseguido de manera egoísta, como si fuera una posesión privada, sino que tenía que ser compartido de maneras apropiadas con otros que estuvieran preparados para recibirlo. El tercer principio era que este compartir no podía tomar la forma de enseñanza dogmática o proselitismo agresivo, sino que tenía que respetar la libertad y el timing natural del desarrollo de cada individuo. ¿Cómo era posible determinar cuándo y cómo compartir la comprensión que se había desarrollado? ¿Cómo era posible evitar los errores del sectarismo y el fanatismo que habían caracterizado tantos movimientos que pretendían liberar la conciencia humana? La respuesta requería el desarrollo de una forma muy sutil de discriminación que podía reconocer el nivel de preparación y apertura de diferentes individuos.
Esta discriminación no se basaba en juicios intelectuales sobre las creencias o opiniones de las personas, sino en el reconocimiento intuitivo de su capacidad real para asimilar y utilizar constructivamente nuevos niveles de comprensión. Esta capacidad de reconocimiento intuitivo era en sí misma un aspecto del desarrollo de esa comprensión directa que constituía el objetivo de todo el proceso. No podía ser enseñada mediante reglas externas, sino que tenía que ser desarrollada mediante la práctica constante de atención discriminativa en las relaciones humanas cotidianas. ¿Qué formas específicas podía tomar este compartir apropiado de la comprensión? ¿Cuáles eran los medios más efectivos para facilitar el desarrollo de la capacidad de comprensión directa en otros? Spinoza había identificado varios medios complementarios. El primero era el ejemplo personal. Vivir de tal manera que la calidad de la propia comprensión fuera evidente en la calidad de las propias acciones y relaciones. El segundo medio era la comunicación directa con individuos que mostraran signos de preparación para niveles más profundos de comprensión. Esta comunicación podía tomar la forma de conversación, correspondencia o cualquier otro tipo de intercambio personal que permitiera la transmisión de insight de mente a mente. El tercer medio era la creación de condiciones apropiadas para el desarrollo de la comprensión directa. Espacios de libertad donde la investigación honesta fuera posible, recursos educativos que facilitaran el autodesarrollo, comunidades de individuos comprometidos con la búsqueda de la verdad. ¿Cuál de estos medios era más importante? ¿Cuál era más efectivo para acelerar el desarrollo de la conciencia humana? La respuesta de Spinoza era que todos eran importantes y que su efectividad dependía de las circunstancias específicas en las cuales se aplicaran. Pero había reconocido que el ejemplo personal era la base fundamental de todos los otros medios, porque era imposible comunicar auténticamente o crear condiciones apropiadas para algo que no se hubiera desarrollado genuinamente en uno mismo. Esta comprensión tenía implicaciones importantes para la evaluación de diferentes movimientos y enseñanzas que pretendían ofrecer caminos hacia el desarrollo espiritual. El criterio fundamental no era la sofisticación de sus doctrinas o la magnitud de sus pretensiones, sino la calidad evidente de comprensión y realización de quienes las representaban. ¿Cómo era posible desarrollar la capacidad de discernimiento necesaria para hacer estas evaluaciones de manera precisa? ¿Cómo era posible evitar ser engañado por apariencias superficiales o por la propia necesidad psicológica de encontrar autoridades externas en las cuales confiar? La respuesta requería el retorno al punto de partida, el desarrollo de esa capacidad de comprensión directa que era el tema central de todo el descubrimiento de Spinoza. Solo desde la base de nuestra propia comprensión desarrollada era posible reconocer la presencia o ausencia de comprensión auténtica en otros. Esto no significaba que fuera necesario alcanzar algún estado de realización perfecta antes de poder beneficiarse del contacto con otros que hubieran desarrollado niveles superiores de comprensión. Significaba únicamente que era necesario desarrollar al menos los rudimentos de esa capacidad de discriminación que permitía distinguir entre la comprensión auténtica y sus imitaciones. ¿Cuáles eran las señales de la comprensión auténtica? ¿Cómo podía ser reconocida inequívocamente? Spinoza había identificado varias características fundamentales. La primera era la coherencia interna. La comprensión auténtica se manifestaba como un conjunto integrado de insights que se apoyaban mutuamente y que podían ser verificados mediante la experiencia directa. La segunda característica era la universalidad.
La comprensión auténtica no dependía de circunstancias culturales o históricas particulares, sino que se basaba en principios que eran válidos para todos los seres humanos en todas las épocas. La tercera característica era la practicidad. La comprensión auténtica se manifestaba en una capacidad superior para manejar los desafíos ordinarios de la existencia humana, no en una fuga hacia abstracciones que no tenían relevancia práctica. Estas características podían ser reconocidas por cualquier persona que hubiera desarrollado suficiente claridad interior, pero requería una forma especial de atención que no estuviera distorsionada por las proyecciones y expectativas habituales. ¿Cómo era posible desarrollar esta forma especial de atención? ¿Cuáles eran los obstáculos más comunes que impedían su desarrollo? El obstáculo más fundamental era la tendencia a buscar en otros la autoridad que solo podía ser desarrollada internamente. Esta tendencia se manifestaba como la disposición a aceptar o rechazar enseñanzas basándose en la reputación de quienes las presentaban, en lugar de examinar su validez mediante la propia comprensión. El segundo obstáculo era la impaciencia. La expectativa de que la comprensión profunda pudiera ser adquirida rápidamente, sin pasar por el proceso gradual de maduración que requería el desarrollo de nuevas capacidades de percepción. El tercer obstáculo era la tendencia al sectarismo. La disposición a identificarse con sistemas particulares de ideas o con comunidades particulares de personas, en lugar de mantener la apertura a la verdad donde quiera que pudiera ser encontrada. Todos estos obstáculos tenían su raíz en la misma fuente: la falta de confianza en la propia capacidad de comprensión directa. Esta falta de confianza era el resultado del condicionamiento sistemático que había operado desde la infancia para convencer a los seres humanos de que no eran capaces de conocer la verdad por sí mismos. ¿Cómo era posible restaurar esta confianza natural en la propia capacidad de comprensión? ¿Cómo era posible superar siglos de condicionamiento que habían creado una dependencia psicológica de las autoridades externas? La respuesta de Spinoza era que esta confianza no podía ser restaurada mediante argumentos intelectuales o técnicas psicológicas, sino únicamente mediante la experiencia directa de ejercitar exitosamente la propia capacidad de comprensión en áreas donde su validez pudiera ser verificada objetivamente. Esto significaba que el desarrollo de la confianza en la comprensión directa tenía que comenzar en dominios relativamente simples donde los resultados pudieran ser evaluados con claridad y luego extenderse gradualmente hacia dominios más complejos y más sutiles. ¿Cuáles eran estos dominios relativamente simples donde la capacidad de comprensión directa podía ser ejercitada con menor riesgo de autoengaño? Spinoza había identificado varios puntos de partida apropiados. El primero era la observación cuidadosa de los propios procesos mentales. Aprender a distinguir entre diferentes tipos de pensamientos y emociones. Reconocer los patrones habituales de reacción, desarrollar la capacidad de observar sin interferir. El segundo punto de partida era el estudio de la naturaleza física. Desarrollar la capacidad de observar fenómenos naturales con precisión, formular hipótesis sobre sus causas, verificar estas hipótesis mediante experimentos apropiados. El tercer punto de partida era el análisis lógico de argumentos. Desarrollar la capacidad de distinguir entre razonamientos válidos e inválidos, reconocer falacias, evaluar evidencias. Todos estos dominios ofrecían oportunidades para ejercitar la capacidad de comprensión,